Los que estáis aquí estáis interesados en formaros o ya estáis trabajando en análisis de conducta. Enhorabuena. Estáis trabajando con leyes robustas, eficaces, etcétera, etcétera. Hay todavía muchas herramientas, muchas leyes de aprendizaje que seguramente no conocéis, que están muy consolidadas y que yo en los próximos 12-13 minutos voy a tratar de hacer un repaso sobre ellas. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a los organizadores por haber considerado que podía deciros cosas que os gustaran, que os interesaran, que os sirvieran para aprender. También muchas gracias por haberme puesto una silla, digo, tengo una rodilla que ya no es la de antes y a lo mejor estoy sentándome y levantándome durante un rato. Voy a intentar empezar de pie. No me entretengo mucho más porque os cuento que he tenido un problema organizativo a la hora de preparar esta charla, y es que cuando me dijeron que me invitaban a Psicofest, yo obviamente pues acepté la invitación. Cuando vi el horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, me pareció mucho tiempo para que hablara yo sobre aprendizaje complejo, pero yo me puse a hacer la comunicación sin problema. Después ya me enteré que afortunadamente pues había ponentes de la calidad de Ricardo, de Luis, de Alba, por citar los que están más contiguos, y me paré, pero ya llevaba 90 diapositivas. Así que tengo un problema de proporcionalidad de diapositivas y de tiempo. No puedo dedicarle mucho tiempo a cada diapositiva, así que os pediré ayuda, aunque es verdad que, como decía Ricardo y como me han advertido, no se ve mucho. Pero tirando para casa, ¿hay aquí alguien que sea de la Universidad de Sevilla? Estupendo. Si veis que en alguna diapositiva me atasco un poco, por favor, hacérmelo saber, chasqueando los dedos, tocando palmas por sevillana, como salga, ¿vale? Bueno, pues nada más. Voy a empezar directamente a ver si sé manejar esto y tener el micrófono cerca, son muchas cosillas. Como han dicho en la presentación, lo que yo pretendo es hablaros sobre la definición de conducta compleja, la relación con el aprendizaje complejo. He vertebrado la charla en un par de ideas, en un par de indicaciones. La primera es buena, es positiva, es agradable, y la segunda es mejor, más positiva, más agradable. Así que espero que salgáis con buen sabor de boca. La idea principal, la primera idea, es que los que estáis aquí estáis interesados en formaros o ya estáis trabajando en análisis de conducta. Enhorabuena. Estáis trabajando con leyes robustas, eficaces, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la segunda noticia que es mejor? Que hay todavía muchas herramientas, muchas leyes de aprendizaje que seguramente no conocéis, que están muy consolidadas y que yo en los próximos 12-13 minutos voy a tratar de hacer un repaso sobre ellas. Empiezo con el cambio de diapositivas. Vale, estupendo. Muchos de los que os habéis formado, os estáis formando, o pensáis formaros en análisis de conducta, veis lo que podríamos llamar que es el ABC o el estándar en la formación de conducta. He destacado ahí 4 puntos que finalmente nos van a servir para definir cómo entendemos la conducta compleja hoy. Las contingencias que soléis estudiar son contingencias de 3 términos, suele haber solo una contingencia implicada, se suele trabajar solo con estímulos heteroceptivos y normalmente con un único estímulo cumpliendo una función. Estas cuestiones son un poco técnicas, los que estéis más avanzados seguramente las entenderéis más rápidamente y los que no, pues yo espero que se entiendan a lo largo de los próximos minutos. Es esto lo que la mayoría de los analistas de conducta trabajan, pero ¿es hasta aquí hasta donde ha llegado actualmente el análisis de conducta?
La respuesta es obviamente no. Lo que pasa es que no está tan extendido como probablemente debería de estar. Los analistas de conducta hace mucho tiempo que no trabajamos solo con contingencia de 3 términos, sería el primer punto. Tenemos que tener en cuenta que muchas situaciones implican, para entender el funcionamiento del comportamiento de los individuos, la interacción de diversas contingencias. No solo trabajamos con estímulos heteroceptivos, hay otro tipo de estímulos, propioceptivos, interoceptivos, relacionales, que juegan un papel muy importante para según qué tipo de conducta. Y después también para el aprendizaje complejo es importante tener en cuenta que puede haber muchos estímulos cumpliendo la misma función. Voy a dedicar 3-4 minutos a cada apartado. Voy a decir seguramente el nombre de muchos fenómenos y demás, que entiendo que algunos están explicados en las diapositivas, otros probablemente sepáis, y los que tengáis dudas sobre algo, bueno, ya yo quedo a vuestra disposición para daros la formación y la información que necesitaréis. Si empezamos por el primero, contingencia de 3 términos, rápidamente hay que indicar que una herramienta muy consolidada es la discriminación condicional. Me paro brevemente en esta diapositiva, espero no llegar al minuto para que no me tengáis que avisar. Esto sería una situación en la que partimos de los reforzadores como elemento motor del cambio conductual. El reforzador llegará o no dependiendo de una respuesta operante, pero sabéis que las respuestas tienen contingencia con los reforzadores dependiendo del contexto, dependiendo del discriminativo que esté presente. Eso seguramente lo conocéis todos, a poco que hayáis dado alguna asignatura de psicología del aprendizaje o similar. Pero lo que sucede es que la función del discriminativo también depende de otros elementos más complejos, en este caso del estímulo condicional. Sería una situación de esta complejidad. Fijaos que normalmente se trabaja con la parte superior derecha y solo añadiendo esto, pues avanzamos en complejidad. Aquí tendríais el esquema en lo que se llama una contingencia de 4 elementos. Perdonadme por los tecnicismos, va a haber mucho en los próximos minutos. Lo que haría sería un estímulo condicional o estímulo de muestra, controla en la función que tienen como discriminativo o delta otros estímulos. Se trabaja en la igualación a la muestra, y esto lo trabajó, quién si no, por primera vez de manera sistemática Skinner en su trabajo de 1950, aunque lógicamente ha habido antecedentes históricos, el tratamiento del pequeño salvaje de Itard, y también, bueno, en trabajos que se han hecho con animales no humanos. Quizás los que estéis más familiarizados con la psicología del aprendizaje conozcáis el procedimiento de Lasley, en el que trabajando con ratas, la puerta que llevaba a la comida era la que tenía el vértice hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del color del fondo. Era una situación de discriminación condicional. Se ha trabajado mucho, como os digo, se sistematizó con Skinner. Hoy día prácticamente en cualquier congreso es la herramienta que más se presenta, en cualquier congreso de análisis de conducta. Presenta una gran riqueza procedimental, igualación física, diferenciación, igualación simbólica, igualación de morada. Hay variables que influyen en qué se aprende y cómo se aprende, los procedimientos de corrección. Cualquiera que haya intentado, si alguno de vosotros ha trabajado en aprendizaje discriminativo, por ejemplo, cuando se trata de trabajar con niños con autismo y hay que enseñarle a discriminar estímulos, los procedimientos de corrección son muy útiles, procedimientos de tiempo fuera, etcétera, etcétera. Todavía dentro del primer punto hay situaciones de mayor complejidad. Es lo que se llama el control contextual, que incluye un quinto elemento, lo tenéis en la imagen, y sería ya a nivel de esta complejidad. Para los que dicen que el análisis de conducta hace un análisis simplista, ¿verdad? Pues aquí tenemos un poquito de complejidad. Este sería el esquema, como os digo, y para que se entienda, ejemplificando, si ya vais situando en qué consiste una discriminación condicional, por ejemplo, ante una muestra que fuera Mercurio, si tenemos varias comparaciones, Hierro, Afrodita, Saturno, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo emparejo? ¿Cómo voy haciendo un aprendizaje conceptual uniendo ciertos elementos? Pues, entre otras cosas, va a depender del estímulo contextual ante el que estemos. Metales, dioses, planetas. Este tipo de investigación se ha hecho también, por ejemplo, con palomas.
García Gómez y Benjumea, hace ya unos pocos de años, hicimos un trabajo de control contextual de discriminación condicional de la propia conducta. Es una tarea relativamente complicada, pero organizándola sistemáticamente pues se puede sacar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tendríamos el control contextual, aquí llevado a cómo emparejamos los estímulos. ¿Con qué iría el estímulo Goya? ¿Iría con Renoir? ¿Iría con Cervantes? Pues no hay una definición absoluta, nunca estudiamos esencias, sino que es una relación condicional, dependiendo del contexto en el que estemos. Bueno, eso sería la primera, que quizás era la más técnica. La segunda es más entendible, porque claro, los docentes, cuando explicamos las contingencias, condicionamiento clásico, operante, programas de reforzamiento positivo, discriminación, etcétera, etcétera, claro, las explicamos de una en una, las analizamos, pero después no es que estén en el mundo en fila una detrás de otra para afectar individualmente, sino que va a haber interacciones y en muchas ocasiones, si no entendemos esas interacciones, no podemos saber nada de lo que está pasando, ¿no? Os voy a presentar algunos casos, algunos relativamente sencillos y otros que nos explican conductas que de otra manera nos resultarían esquivas, complejas y contraintuitivas. Todos conocéis, me imagino, el moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Es un procedimiento relativamente simple que se utiliza a muchos niveles, es transversal, es robusto, es eficiente. Perfecto. Pero ya implica la presentación de al menos reforzamiento y extinción. Otro procedimiento interesante, este quizás técnico, es la deriva instintiva, el famoso estudio de los Vreeland, que solo puede ser entendido si analizamos la interacción entre condicionamiento clásico y operante. Fijaos, vamos a ver un elemento interesante. Vamos a ver un fenómeno de reforzamiento, pero en el que el sujeto no aumenta la conducta, sino que incluso la disminuye. Es el fenómeno de contraste conductual negativo. Aquí tenemos que estudiar la interacción entre la magnitud del reforzador actual y la que había previamente para comprender que incluso reforzando a un sujeto puede disminuir su conducta. De manera complementaria, hay situaciones de castigo. Castigo siempre es un procedimiento concurrente, en el que a pesar de usar el castigo controlando ciertas variables, lo que sucede es que aumenta la conducta. La llamada conducta de círculo vicioso es muy interesante porque tenemos una situación en la segunda fase de castigo positivo que aumenta la conducta. ¿Por qué aumenta la conducta? Porque interacciona con un entrenamiento de escape de la primera fase. Entonces es muy importante conocer esa interacción para saber cómo atajar este tipo de conducta. Incluso otra situación también de castigo que puede llevar a que se potencie la conducta durante un tiempo es la llamada conducta masoquista, en la que el sujeto es castigado, aumenta su conducta porque necesita pasar por el castigo para que sea un discriminativo, para conseguir un reforzador que es el que funcionalmente controla toda la situación. Pasaríamos al tercero. Fijaos, aquí lo que os voy a indicar es que cuando penséis en ejemplos de estímulos funcionales, no caigáis en uno de los errores principales que cae en la psicología a nivel general, que es equiparar la distinción mental-físico con la distinción privado-público. Uno es una distinción de naturaleza y otro es una distinción de accesibilidad. La accesibilidad no marca que haya un funcionamiento de los elementos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de una discriminación condicional con estímulos heteroceptivos, pero podemos utilizar estímulos de diverso tipo, interoceptivos, propioceptivos, relacionales, y eso nos va a permitir estudiar ciertos fenómenos. Por ejemplo, si trabajamos con estímulos propioceptivos en una discriminación condicional, las conductas del sujeto, estamos trabajando en un análisis conductual de la conducta consciente. Si trabajamos, esto lo hemos trabajado a diversos niveles, depurando procedimientos incluso con animales no humanos, podemos también trabajar, aquí me permito alguna licencia en cuanto a nivel de terminología, que como han dicho para mí es algo muy relevante, pero también podemos trabajar con estímulos interoceptivos y la comunidad verbal nos enseña a discriminar y a comunicar nuestros estados internos. El truco es que no es exactamente estados internos, pero aproximadamente.
También se ha llevado a situaciones de laboratorio generándolos a través de drogas. Los eventos pueden ser también relaciones, los que hayáis conocido fenómenos como la equivalencia-equivalencia, las discriminaciones condicionales de segundo orden, pues veréis que hay situaciones de este tipo. ¿Vale? Sí, paso al último, muy sencillito. En muchas ocasiones trabajamos con un único estímulo que cumple una función, pero ya sabemos que con fenómenos como la generalización, la abstracción, que es un poco más refinado, la formación de conceptos polimórficos y las clases funcionales, por no entrar en clases de equivalencia, conducta verbal y demás, que ya seguramente necesitarían de todo el tiempo que pueda en el próximo Psicofest, pues nos permiten analizar funciones de aprendizaje complejo muy relevantes. Esta es la última diapositiva, con esto acabo. ¿A dónde quiero llegar? Pues a daros el consejo a los analistas de conducta que no descuidéis vuestra formación, vuestra intervención con lo que está estandarizado, porque todas estas herramientas que yo os he comentado son herramientas muy robustas que las tenéis a vuestra disposición, que os van a ser de utilidad y serían lo que hoy estaríamos definiendo como conducta compleja. Pero hoy, dentro de un tiempo, esperemos que la conducta compleja sea mucho más compleja. Y esto era todo lo que os quería decir. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.